la batería. Porque Si se te acaba, me dices y tú no. ¿Quién se anima a hacer el Yumi? No hay para que te la lista por tu casa. No, igual la introducción es pequeña. Ya pasamos a la parte dinámica y es más ahí en la biomecánica es la ciencia que estudia la parte de los movimientos, en especial en los seres vivos, en nuestro caso de los seres humanos, y estudia las fuerzas que ocasionan estos movimientos. Está ahí en dos cosas, uno que es la cinemática. La cinemática es como la parte chévere, es mirar cómo es el desplazamiento, el movimiento, la velocidad, la aceleración. Estudia los movimientos, pero no se ocupa de qué lo causa, o sea, no se ocupa de los vectores, de la parte de las fuerzas, de la parte enredada. En los laboratorios que les damos de marcha de movimiento, bueno, es que cuando uno ve cada una de las películas que se pasan un poco de puntos blancos, básicamente es eso. Esa es la parte de la cinemática del movimiento humano, o del movimiento que uno quiere analizar. Entonces es como la primera parte que forma la biomecánica, que es simplemente el estudio del movimiento, su velocidad, su evolución, etc. Y la cinética es la parte laboral, por así decirlo, que es como los vectores de un mismo superior, entonces que el movimiento acá, el vector, el centro, esas partes que uno de la vida no recuerda, pero en realidad no hablamos, afortunadamente no vamos a hablar de eso como de la parte de la cinética, sino más de la cinemática, que es la parte del movimiento. Entonces, una chocolatina. ¿Qué tipos de palanca existen? Resulta que existen. A ver, ¿cómo? Primero, segundo, ahí la que conoce como primer orden es, ¿qué les parece? Más
si la fuerza se hace en todo el extremo de la palanca. Más o menos aquí les parece eso. Como cuando uno va pues, como con las barras pues, con las cuales uno mueve los carros o las que mueven las piedras, en la cual uno clava hasta el punto de giro, la carga está más acá de la piedra, por así decirlo, y uno externamente hace la fuerza. Esa es conocida como una palanca de potencia, porque es la más potente de todos. Con un mínimo esfuerzo podemos mover una gran cantidad de peso, ¿cierto? En esta, pues por la ley de las palancas, siempre se dice que la fuerza que vamos a hacer siempre va a ser menos que la carga, o sea, que siempre vamos a estar ganando. Sin embargo, es la que más sacrifica la velocidad del movimiento. Como cuando uno comienza la barra para mover algo, el mínimo lo que se mueve realmente, no es mucho, ¿cierto? En el cuerpo, más o menos, ¿qué lugar encontraríamos este tipo de palanca? La más potente. Esa la encontramos acá en pie. Miremos que el punto de giro está distante, ¿cierto? El peso está más cerca, el doble que el peso acá, y la fuerza se hace distalmente en el talón. ¿Por qué es la más potente? Porque sencillamente no se puede levantar, como tenemos cuatro, no se puede levantar con el mínimo esfuerzo que las ponemos, ¿cierto? Sin embargo, el rango de movimiento pues, es un mínimo, muy poquito, lo que uno realmente se puede mover, pero no incluso se puede cargar a otra persona encima y levantar a la persona por los gastones. Es la palanca de mayor potencia pues, que tenemos en el cuerpo. Y finalmente la última palanca, la palanca que se llama palanca de velocidad. Su nombre lo dice, la más velocidad, más rango de movimiento va a tener. En este punto de giro está distalmente, la potencia se aplica aproximadamente al punto de giro y la carga está distalmente. ¿Alguna idea de dónde puede ir? Vamos a ver si se da el ejemplo. En el brazo. Excelente. En este caso, la fuerza que hay que hacer siempre va a ser mayor que la carga. ¿Por qué? Porque como vemos acá, el vector está muy cerca, ¿cierto? En este ejemplo. Sin embargo, cuando uno hace un movimiento de unos 10 centímetros acá, que vale, por ejemplo, un metro acá, según la longitud de la palanca, ¿cierto? En el brazo tenemos el ejemplo clásico. Tenemos el punto de giro que es el codo, el bíceps carga con el punto de vista del punto de giro, ¿cierto? Y el objeto de la carga siempre va a estar distal. Entonces, va a tener que hacer mucha fuerza para levantar un peso mínimo, pero el rango de movimiento va a ser mucho mayor que las demás palancas y la velocidad con la cual el cuerpo va a hacer este movimiento es mucho mayor que las demás palancas del cuerpo. Entonces, biomecánicamente, el cuerpo va a poder aprovechar diferentes lugares de diferentes tipos de palancas para poder tener una ventaja evolutiva. Entonces, para un poquito, porque el miembro superior, pues, evolutivamente los homínidos sacrificaron para andar en cuatro patas, que es un tipo de marcha mucho más eficiente, mucho más estable, una marcha más ineficiente, más inestable, mucho más energía, pero que le permite tener los miembros libres para manipular herramientas, para que podemos conocer evolutivamente diferentes tipos de herramientas, que es una extensión del miembro superior. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más como de la parte de otro, no va a hablar de ayer. El manguito rotador. ¿Qué músculo lo compone? ¿Usted no? Al menos dos, al menos dos. ¿Supraespinoso? ¿Cuál? ¿Deltoides? Nada, se peleó. ¿La deltoide? ¿Es el supraespinoso son cuatro. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subespinoso. Vamos a irlo revisando. Entonces vamos a arrancar con el infraespinoso. Aquí tenemos la escápula. Se llama infraespinoso porque la escápula tiene este huesito que llama la espina de la escápula. Entonces, la anatomía es muy fácil, es como la bola que hemos dicho. ¿No? Ubica el músculo, más o menos músculo referente anatómico, que le pone el nombre, casi nunca se habla de los exámenes. Lo importante, les voy a mencionar la anatomía en los términos nuevos que hay, que es el consenso del 2006, que los cuales recomiendan que hablemos en español. Los músculos que hacen antes se llaman infraespinoso, que brachioradial, entonces se recomienda ese nombre cual para el español. Todo el infraespinoso está ubicado en la espina de la escápula, en todo este bordecito, este músculo que tenemos acá,
¿Y la función cuál será? Biomecánicamente. ¿Cómo? Rotación externa, exacto. Entonces, la rotación externa la debemos evaluar con el codo aquí a 90 grados, ¿cierto? Cuando el músculo que está acá se contrae, está insertado en el tróculo mayor, va a hacer una rotación externa del hombro, ¿cierto? Por la parte pues, del vector. Que pues, es el primer músculo del manguito rotador. El segundo es el redondo menor. El redondo menor va ubicado desde el polo inferior de la escápula hacia la parte interior del húmero, ¿cierto? Y se inserta parcialmente en la tuberosidad mayor. También tiene la misma función básicamente que es la rotación externa, ¿cierto? Sin embargo, va a ser un poquito más de rotación cuando el hombro está a 90 grados. ¿Por qué? Porque por su origen de inserción, cuando está hasta 90 grados, permite generar un poco más de ventaja mecánica en el espinoso que trabaja más a esos grados. Entonces, más adelante, exacto. Entonces, más adelante, cuando vaya a estar en clínica y todo eso, si hay que revisar el espinoso, perdón, se evalúa con el codo a 90 grados, pero sin cero absorción del hombro, listo. Y el otro, por su posición, cuando lo estiramos, ahí lo estamos estirando un poco más, los músculos cuando lo estiramos le damos más ventaja para que puedan trabajar mejor. Entonces puede hacer la rotación externa igualmente, pero de un plano diferente al espinoso. ¿Listo? Más o menos. ¿Alguna duda? Vamos interrumpiendo. Y el supraespinoso, pues el nombre lo dice, está sobre la escápula, de la espina de la escápula, también se inserta la tuberosidad mayor y produce una pequeña rotación externa. Sin embargo, el movimiento de ¿cuál sería? Miren el origen y la inserción. Piensa en el movimiento. Ahí está la flechita también. Esa es la flecha. Es la abducción del hombro, ¿cierto? O abducción, pues para uno, a veces no reas con la B y con la D. Entonces, clásicamente los libros dicen que es el músculo que inicia este movimiento, que es la abducción. Ahí, cuando lo ven. Entonces los pacientes más adelante, cuando tengan una lesión de este músculo, el paciente se va a quejar que tiene dolor cuando empieza. Pero ya cuando el hombro empieza a subir, el deltoides gana ventaja mecánica y sufre al supraespinoso y ya termina de hacer el movimiento. ¿Listo? Entonces, una clavecita, cuando le hagan las consultas con los familiares, que me duele el hombro por aquí un poquitico y me duele cuando empiezo como a hacer así, el supraespinoso. ¿Listo? Esos son los músculos del manguito de los rotadores. Hay unos músculos que son accesorios al hombro, los podemos ver ahí revisando. Uno es el coracoraquial, bola, ¿cierto? Orbis coracoides y va al brazo coracoraquial, que es una intensidad que no aprende mucho el hombro. Entonces va a ir esa partecita, es una toca que hay, esta bolita, se quita la escápula y el músculo se pega acá. Entonces más o menos ¿qué funcionará? Hace parte de la flexión del hombro, es esto, en la parte anterior, ¿cierto? Y si lo tenemos un poquito para los lados, también hace un poquito de abducción del hombro, pero principalmente es un flexión anterior del hombro en este movimiento. ¿Listo? El otro músculo que ayuda a la parte de la flexión anterior del hombro es el deltoides, que son dos músculos que ayudan a este movimiento. Y uno creería que hace este movimiento es el pectoral mayor. Si ustedes se palpan aquí arriba, como allá ahora de la clavícula, y empiezan a hacer el movimiento de flexión, van a sentir que se contrae un poquito ahí. Se llama la porción clavicular del pectoral mayor. Ayuda a hacer parte de ese movimiento. Músculo coracoraquial. Alza, por aquí está mencionando. El último músculo del manguito rotador, es el músculo subescapular. Además, subescapular porque está debajo de la escápula, sencillo. Ese músculo, básicamente uno de los pocos músculos que hacen la función de la rotación interna. ¿Cómo se evalúa? Se coloca el codo a 90 grados y se dice al paciente que lleve la mano hacia para adentro. Ahí tengo la rotación interna. Hay una forma de hablarlo y es el plano de los 90 grados. Entonces, le pedimos al paciente que lleve la mano hacia adentro. O acá en esta parte. Le pedimos al paciente que lleve la mano hacia adentro. Esa es la rotación interna, eso la hacemos de hueso escapular. Y este es el único músculo que se pega en la tuberosidad menor del húmero. Pregunta acá, esa interesante. ¿Cuál es el músculo que se pega en la tuberosidad menor? El subescapular. Muy bien. Y como les había mencionado, el pectoral mayor, un músculo bastante grande, tiene tres porciones. Una que es la clavicular, que es la que está mencionando, que ayuda a la parte de la flexión del hombro. Tiene una parte que es external, y una parte que es abdominal, se pega incluso con los músculos del abdomen.
De hecho, es el principal músculo, así el subescapular sea el rotador interno, es el principal rotador interno del brazo. Levanta la mano para allá. Cuando uno hace esto, vemos que el músculo acá se contrae, uno puede evaluar, se contrae inmediatamente el músculo. Y tiene otro papel importante y es que acerca el hombro o acerca el brazo al cuerpo, que no lo hace el subescapular. Entonces, tenemos el brazo acá, cuando uno trabaja el brazo en el aparato, hace la abducción, o sea, lleva el brazo hacia la línea media, que es un doble de abducción. Y el deltoides no hace parte del manguito rotadores, pero es muy importante también en tres movimientos importantes. Como es un músculo que da como una especie de abanico y que envuelve al hombro, tiene tres porciones, una anterior, una lateral y una posterior. Entonces, si quiera sacar deltoides, hay que trabajar las tres porciones, si no queda el músculo como raro. Entonces, la porción anterior, como les había mencionado, hace la flexión anterior del hombro. La lateral hace la abducción o abducción. Y la parte posterior hace la extensión del hombro. ¿Listo? Hay otro músculo de adhesiones pues, como el hombro, que no hace parte del manguito rotadores, pero son importantes. Es el redondo mayor, no sé si vieron al levantador de pesas que se le lleva como acá cuando sale en las pesas de los olímpicos. Es un músculo que se hace principalmente, evolutivamente se diseñó en cuando uno está agarrado pues, como de los árboles para traer el codo, y se inserta un poco más, lista la punta de rotación, traer el brazo hacia la línea media. Es un músculo aductor. Finalmente, un músculo muy importante se llama trapecio. Trapecio es todo este músculo grande, va desde la cabeza hasta P12, tiene tres porciones, una que se llama la supraespinosa, pero la descendente, la transversa y la ascendente. El músculo está inervado por algo que se llama el nervio espinal accesorio. Tiene una importancia clínica y es porque es uno de los pocos músculos del cuerpo que está inervado por un nervio que sale directamente del cráneo, que no sale de la columna. ¿Listo? ¿Cómo lo evaluamos? Le decimos al paciente que haga esto, que le dé los hombros, ¿cierto? Y le decimos fuerte, fuerte, fuerte. Ahí estamos evaluando el trapecio. Las otras porciones no se evalúan pues como también porque tienen unos movimientos que son combinados que son para tener la escápula hacia el cuerpo cuando uno está haciendo los demás movimientos. Por una chocolatina. Cerrando anterior. ¿Lo han escuchado? Sí. Acá no sé. ¿Qué pasa si dañamos este músculo o si dañamos el nervio que... ¿Cómo se llama la condición clínica? La escápula. ¿Ustedes saben que la escápula alada la escuchamos alguna vez? Bueno, la escápula alada se origina cuando este músculo o el nervio que inerva el músculo se daña. Este músculo está debajo de la escápula como tal, que no lo podemos palpar. Y viene, se inserta en las costillas. Entonces, los gimnastas, pues, los deportistas, esas como sierritas que se ven acá, es una intervención, que se llama cerrar, porque es una forma de cierre. El músculo lo que hace es que cuando vamos a hacer movimientos combinados en cualquier plano del hombro, el músculo al contraerse, como está debajo de la escápula y la parte anterior lo lleva como pegado hacia la reja costal, o sea, lo pega la escápula, porque la escápula en general no está pegada con ningún hueso, ningún ligamento a la cavidad torácica, solamente está pegada por ese músculo. Entonces, cuando ese nervio se daña o ese músculo se daña, le pedimos al paciente que se recueste sobre la pared y vamos a ver que la escápula se empieza como a levantar y como es una especie de ala o de prominencia que se parece a la. Entonces es importante hablar a los pacientes cuando tengan dolores del hombro, ponerlos contra la pared como empujar, eso no empuja, ¿cierto? Entonces si la escápula se ala o se levanta, indica que hay un daño neurológico o muscular importante. Si no le da pena, pues no da pena. Sí, bueno, entonces es un músculo bastante importante que no lo creería. Bueno, si habla de los huesos, si habla los huesos fáciles, pues, tenemos la escápula, la clavícula y el húmero, pues son diferentes partes anatómicas. No vamos a hacer mucho énfasis en esto porque no hace parte pues, como la del cráneo. Sí,
hacia anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los movimientos del hombro, los movimientos naturales son a 35 grados. Más adelante, cuando vaya a ver la biología, si hay necesidad de evaluar la escápula, no se mira con una ángulo posterior, que la radiografía normal siempre ve una que está a 35 grados, que es el plano normal de la escápula. Recordar pues que la articulación más importante del hombro es la articulación entre la rienoides y la cabeza del hombro, ¿cierto? Puesto que es una articulación que no es como muy compacta, por así decirlo, o que no tiene un contacto 100%, una articulación que es muy laxa o muy inestable, por eso la mayoría de luxaciones son las del hombro, y por eso se usan incluso a veces lanzando una pelota de béisbol, con algunos movimientos que se parecen ser muy sencillos, y es por eso, porque la cavidad del continente no son 100% congruentes. Con respecto pues, a la clavícula tiene varios movimientos, ya que no un movimiento de rotación, ya lo vemos como el super 9, más adelante vamos a ver por qué vemos mucho de ello. Con respecto a la red costal, recordar que el músculo serrato es el músculo que permite fijar la escápula y fijar el hombro a esta cavidad torácica, y que básicamente el único anclaje que tiene el miembro superior al cuerpo, el único anclaje óseo, es la clavícula. Si retiramos la clavícula, ¿qué pasará? Tercio proximal. Pensemos a ver. Entonces, una condición que se llama agencia clavicular. La gente que no dice clavícula. Pues no es cleidocraniana. ¿Se han escuchado de eso? La esplasa cleidocraniana, por la ausencia de clavícula, es una condición que se ve genéticamente. Son personas que nacen sin la clavícula. En general, eso no le trae ninguna consecuencia en cuerpo. Incluso en algunas restricciones por el proceso de clavícula, que es más o menos en la clínica, a nosotros los pectorales del tercio proximal de la clavícula, que se quedan en la red costal, y que mecánicamente no pasa nada. El problema, sin embargo, cuando quitamos la parte de la clavícula, que es varios ligamentos que sostienen el hombro. En ese caso, se cae el hombro, parece porque tiene un hombro descolgado. Pero si quitamos esta unión, mecánicamente no tiene ninguna implicación, es como para estar sin posibilidad de pregunta. El esternón, recordad que el esternón es una articulación, los tiene varias articulaciones, una que es la articulación esternoclavicular, una que es la esternón, al movimiento del esternón, con el esternón. Y recordad que es un movimiento en bisagra que permite la expansión del tórax durante todos los movimientos. Por una contralatina, ¿cuántas articulaciones tiene el hombro? Un poquito más duro. Ahí va. ¿Cuántas son? Ok. Como 7. Vas por allá, porque si no. Bueno, cuando uno creería, en el hombro hay 7 articulaciones, o hay que 7 articulaciones, pues sí, son las 7 articulaciones. Lo que pasa es que el hombro, más bien como una sola articulación, es como un complejo de articulaciones, un complejo funcional, en el cual se incluyen articulaciones como la vertebrocostal, la costoesternal, la claviculoesternal, la esternoclavicular, la glenohumeral, que es la convencional que conocemos, y la que es escápula torácica, que le estaba mencionando, también es una articulación. Ahí tiene su propia usa, que es su propio líquido entre la escápula y la red costal, para poder hacer los movimientos en la que la escápula se mueva en la cavidad torácica sin problemas. Y la otra es una articulación que conocemos como subabdominal, porque tiene una implicación clínica, es que la gran mayoría de los problemas se funcionan en este, es decir, malditos rotadores, todo eso, la lesión de los tendores, todo lo que le da a las personas ocasiona esta articulación, la número 2, que es la subabdominal. ¿Por qué? Porque como todos los tendones vienen por acá y pasan por debajo de este ganchito que es el abdomen, cuando uno hace este movimiento, efectivamente empieza a hacer un efecto de pensamiento de los músculos. Con respecto pues, a los ligamentos, son muchos, para no parecen de anatomía, eso no se olvida. Pero hay dos ligamentos que sí es muy importante aprender eso. Uno que es el cono de dedo y el otro es el trapezoide, que son los ligamentos
pasa? Entonces, cuando quitamos estos dos ligamentos, la clavícula sigue ahí, pero la escápula se descuelga. Hace ese efecto pues como de cuadro, cuando se le quitan las tortillitas y queda así como suelto, pero un solo pivot. La articulación pues esternoclavicular, es algo que pasa en el inicio de mi cuerpo, hay que ver en el inicio, aparte con los discos de las rodillas, no sé, me hasta ahí, caminar en el con la articulación. Y con respecto a la articulación escapulohumeral, si quitamos a mirar la parte que se llama ritmo escapulohumeral. ¿Alguien sabe más de qué es eso? ¿Qué es el ritmo escapulohumeral? Por favor, por allá nomás. Es un ritmo. La escápula de húmero. ¿Alguien? Se está un poco más difícil. El ritmo escapulohumeral, vamos a hacer un video. Como su nombre lo dice, es un ritmo que lleva la escápula y el húmero. Una relación que siempre lleva cuando se está haciendo un movimiento de ajuste, elevación, flexión, extensión, el que sea, en el que tenga que moverse la escápula y el húmero, siempre va a haber un ritmo constante. Algunas alteraciones mecánicas o algunos hombros dolorosos se quiere este ritmo y eso causa enfermedad. Vamos a mirar un poco el video y eso consiste más o menos en eso. Cada vez que el húmero se empieza a mover, la escápula se empieza a mover un poco lento. Aquí vemos pues como los principales elevadores de la proporcional que son las espinozoides, un ligamento, ¿cierto? Aquí estamos con un proceso de abajo. Aquí esto es muy importante. El número le permite dar 120 grados de abducción. 120 grados es lo que permite eso. Para completar esos 120 grados se requiere que haya una rotación externa del número, digamos, en la la articulación esternoclavicular regresa 25 y la clavicular regresa 75, sumando 60 grados más. En general, completando un arco de 180 grados, que es el arco completo del hombro. Y la relación es 2 a 1, es decir, cada vez que se mueve 2 grados el número, la escápula se debe mover un lado. Esa es la relación, es como una importancia. ¿Cuál es la relación de la escápula? 2 a 1. Aquí está, por cada 2 grados de movimiento que pierda el número, hay un grado de movimiento que ya va a brindar la escápula, que es con la clavícula. Aquí estamos constantes con los músculos. Podríamos hacer rato anterior, yo que pisa la escápula contra la reja costal. Muy bien. Por el salario mencionado son 180 grados de rango completo del hombro. Entonces, los primeros 120 grados los ofrece el húmero y los otros 60 grados los ofrece las cápulas. Es unos que primero se hagan uno y después se hagan los otros, no como les había mencionado, porque por cada gradito que uno le vaya moviendo las cápulas le va a dar un lado adicional. Entonces, ¿por qué se requiere que haya una rotación externa del húmero? Porque si intentamos hacer la función con rotación interna, no va a haber un toque. Pues que es que la velocidad mayor del húmero va a chocar con este espacio que llamamos el espacio subacuñal. Para poder que el rango se complete se requiere una rotación externa y despegar hacia la cabeza y permitiendo un rango completo de movimiento que son los 180 grados. Las personas que trabajan sobre este ángulo son las que tienen riesgo de lesionarse en el ángulo de los rotadores. Toda persona, por ejemplo, en la cama de casa, manteniendo que colgar la ropa, no tienen que hacer este movimiento todo el tiempo, están pellizcando, porque el movimiento es espinoso
suman el magnitud de los rotadores, que es como pregunta de examen. ¿Cuándo se le da el magnitud de los rotadores? Por encima de los 100 grados. ¿Cómo se llama? Una de las formas para evaluar ese ritmo de las personas, por ejemplo, es tratar de agarrar la escápula acá y llevar el hombro. Y elevar solamente ahí los 120 grados. Si soltamos la escápula, lo que permite hacer el estiramiento. Y unas personas, por ejemplo, que tengan un hombro congelado, la persona va a hacer un movimiento, incluso hacer una inclinación lateral, tratando de hacer estos como el movimiento de responsabilidad de abajo de lo que está hablando, que puede hacer, pero lo hace a expensas de que de la escápula, puede mover completamente la escápula y no se levanta mucho. En ese caso, ¿qué hacen con ustedes los evaluadores? Cogen y agarran la escápula y hacen mirar cuánto tiene de movimiento libre para saber si el problema está en la articulación del húmero o si es un problema escapular como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí. Desde 0 grados, sí, desde una vez, no es que llegue por ejemplo acá a 120 y después la escápula arranque, no. Si por ejemplo movemos aquí 2 grados, la escápula le dio 1, otros 2 grados, la escápula le dio 1, y así sucesivamente. La escápula va yendo en común, va yendo los dos, en constante movimiento. Yo le mencionaba a algunas personas cuando tienen dolor doloroso, tienen rupturas de los tendones o algún problema que ocasiona ese ritmo, uno ve que por ejemplo lo hacen a esa expresión de la escápula, entonces levantan como uno así por bajo con la escápula, o solamente mueve el número como hasta para que se bloquea porque la escápula no le puede dominar más. Entonces siempre es importante evaluar a los pacientes por la parte posterior acá para mirar a ver cómo se mueve la escápula con mucho de lo que uno está tirando los brazos, los sube con las escápulas, van moviéndose libremente con el número. Es una relación que es constante desde los 0 grados hasta los 2. Ahora, todo lo que está funcionando para tiempos como el presente, que es como lo que siempre preguntan en los exámenes, cuáles son los rangos de movimiento del hombro. Entonces, 180 como de la función. La aducción es el acercamiento de la línea media, o sea, llevar el hombro hacia allá, lo hace como ya lo mencionaba el pectoral mayor y los músculos abductores como el neurón mayor, y va más o menos, entonces algunos libros dicen, por acá como hasta 115, pero si estoy aquí, pues la barriga le permite llevar un poco más, entonces hasta 140 más o menos es como el tope. ¿Listo? Entonces no hay pues como un tope mecánico que no le voy a hacer, simplemente carga por así, pero permite muy bien. Y con la extensión se debe evaluar, aquí está mal evaluada, se debe evaluar con el codo de presión, para llevarlo más allá para mirar cuál es el movimiento real, porque algunas personas pues, tienen el codo más laxo, por ejemplo, y no pueden reclamarlo su humanidad, cuál es la presión, le tengo más bien extensión. Entonces uno le dice al paciente que doble el codo, que haga la extensión, y lo mira más o menos cuánto es, normalmente son 45 grados. Con respecto a la rotación interna y externa, pues rotación externa, no se acuerda, no lo hace el movimiento, le dice, más o menos 90 grados. Uno dice 90, 110, y dice, y al cuadrado. Y la rotación interna, pues más o menos dice que de 80 a 90. Y se evalúa acá en la parte posterior, cambiar el patrón funcional. Hay una cosa muy importante que es evaluar los patrones funcionales. Siempre que una persona le llegue pues, como con un dolor de hombro, una alteración, una lesión, es evaluar la funcionalidad, ¿cierto? Entonces, hay unos patrones funcionales que nos dice el paciente al frente, para que se puede agarrar las cosas, ¿cierto? A la boca, muy importante. Uno ve muchas viejitas que no pueden hacer esto para la cabeza, se puede peinar. Más importante son las personas cuando le llegan a la consulta y dicen, no me he podido peinar y no me puedo bailar bien porque me duele el hombro. Entonces, evaluación funcional, ¿listo? Y atrás, muy importante siempre evaluar con el pulgar hasta donde llega. Este man está bien tieso, mira eso, llega como a 2 más. Normalmente llegar por aquí como a 7, este es uno que eso, llega normalmente hasta acá, y es muy importante, más adelante en su práctica clínica cuando sean médicos, los pacientes cuando llegan con un problema siempre van a querer que los curen. Yo que me cure el dolor y quiero volver a ser como antes, ¿cierto? Y muchas veces si uno se emprende en ese objetivo, se va a chocar. Entonces, uno hace la evaluación funcional y, por ejemplo, la persona solamente alcanza a llegar acá. Es muy importante las mujeres porque limitan la brocha del brasier, que llega más o menos como el 7. Entonces, uno dice al paciente, mira cómo está pegado, vamos a intentar con las terapias, los ejercicios, donde realmente lo que usted le quiera mandar, recuperar los rangos tuyos del movimiento. Si el paciente se siente feliz porque lo hizo, van a quedar ustedes con los reglas. ¿Listo? Es muy importante evaluar y apuntar en la historia clínica con las lesiones, para la parte legal también, los patrones funcionales de la extremidad. ¿Listo?
Muy bien. Codo. Sí. Sí, sí, la escápula, como les había mencionado, tiene su ritmo y es en todos los trabajos de movimiento, no solamente es en la flexión, sino también en la extensión, va siendo parte del ritmo, y es completamente dinámico y la escápula nunca está como ya cada posición del hombro, siempre está haciendo su movimiento. Incluso hay diferentes tipos de escápulas largas, hay unos que son muchos con la tambora frente al anterior, hay unas que son con la extensión, cuando se van a los tambores, donde la pueden llegar a que también se abre, y hay unos que solamente se dejan la función, con el movimiento. Entonces la escápula siempre es una estructura muy dinámica. Hablemos de solución que entonces, vamos pasamos al codo. Entonces, las principales flexiones de codo es el músculo braquial, no es el bíceps, como te digo, es el músculo braquial. El bíceps es el principal supinador de las piernas, que más adelante nos veremos de los artistas, que consiste en la supinación. Y también ayuda a parte de la flexión. Sin embargo, cuando la mano está en pronación, es muy difícil hacer una flexión de un codo solamente con el bíceps. Porque ayuda a para corregir el braquial. Y los extensores de codo solamente tenemos el bíceps. Para que veamos que no se quedan los libros, parece que igual el codo, pero no sirve para nada, pero eso es por relación a la familia. Y uno de los flexores de codo también es el brachioradial, que es este músculo que tenemos aquí. Normalmente puede hacer flexión del codo cuando la mano está con la muñeca dentro de la estandina en esta posición. Cuando está en esta posición, el músculo que tiene palanca mecánica, entonces solamente ayuda a hacer la flexión y está muy bien. Cuando ustedes intentan hacer como la flexión del codo, van a sentirse con el ritmo. Y es por eso. Ya el músculo brachioradial. Porque el brachioradial porque va el brazo. Entre las estructuras óseas es importante mencionar que es una estructura que tiene gran cobertura, es decir, una gran confluencia, por lo cual es muy difícil de que se luxe. Luxar un codo es más difícil que luxar un hombro, por ejemplo, que luxar una rodilla. Es una triarticulación, o sea, son tres articulaciones realmente, la que es la humeroscapular, la que es la radiocomular. Y hay una segunda articulación que es aparte de esta, que es la bóveda triangular, que es la que permite el movimiento de la concentración, que más adelante algunos videos mucho mejor. Recordar que como todas las estructuras óseas son muy importantes para el examen de la anatomía. Y en la parte ligamentaria, hay sí cambios que es la cosa importante, y es que es una articulación que no tiene mucha capacidad ligamentaria. Cuando uno mira, por ejemplo, la rodilla, tenemos sus ligamentos cruzados que son ligamento más potentes. Cuando uno mira el hombro, tiene mucha cantidad de ligamentos, mientras que el codo tiene un poco de ligamentos. Eso como lo compensó con la articulación, envolviendo toda la parte del húmero, y así compensando un poco la debilidad ligamentaria que tiene. El rango de movimiento, la extensión parte de cero. Algunas personas que son más laxas pueden dar 10 grados de extensión, pero eso dependerá. La flexión depende de cómo estés, está en el cuadro, normalmente llegas a 130, es como uno que llega a 180 prácticamente. Muy bien. Este es el único movimiento que es como el codo frontal. En algunos libros parece que la pronosupinación la hace al brazo, como el codo frontal. Como más adelante tenemos esto. En el antebrazo, los músculos más importantes son estos. Músculo cuadrado, conlador cuadrado, conlador redondo, supinador, y el bíceps que no está acá, pero el bíceps es el principal supinador del antebrazo, supinador de este movimiento que es con las olas para abajo. Uno siempre en el último rato les puede decir a uno, el que supina pide, pero nada, como que se me quedó, pero cada quien con su mejor técnica. Entonces vamos a ver un video para más o menos conocer eso. ¿Cuánto tenemos de cada uno? Pues partimos de que esta es la posición neutra, tenemos de 80 a 90 grados de supinación y 90 a 80 grados de pronación. Ese movimiento pues como el antebrazo. Aquí tenemos puesto un video para mirar cómo son esos músculos y cómo hacen el movimiento.
y este con la cuadrada, y esta es la pronación, entonces es sencillo. Miren que la parte distal de la burla, tiene esta forma que les permite hacer un movimiento pues, prácticamente de 180 grados cuando se completa la pronación y la supinación. Y próximamente también existe ese mecanismo de recuperación de ese movimiento. ¿Cómo? No, está bien. Sí, de eso. Solo que el movimiento del movimiento del codo lateral. Miren que el venezolano que llama el tracto radial es un flexor de codo porque pasa la articulación del codo. Lo que hace la flexión del codo cuando está en neutro. Del resto no puede actuar. Y tenemos los músculos supinadores. Son músculos que permiten la forma hacia arriba. Uno que llama músculo supinador, se llama y viene y envuelve el radio, como el nombre de bacano. Entonces, cuando el pronador redondo no jala, se enrolla más alrededor del radio, y cuando el músculo se contrae, se desenrolla. Pero el principal supinado es el bíceps. Miren, cuando hacemos supinación, inmediatamente el bíceps se contrae. ¿Es por qué? Porque ellos con sus secciones tan fuertes, cuando la pronación se enrolla también. Miren cómo se enrolla. Muy bacano. Tenemos los pronadores y los supinadores. Estos dos mecanismos que ellos utilizan para poder hacer la supinación es enrollarse a través del radio y cuando ellos se contraen se desenrollan por así decirlo. Entonces, pregunta, siempre yo soy la carga de el principal supinador del brazo, el bíceps, como es el musculito. Y es por eso, por ese origen y esa inserción. Hay unos factores adicionales biomecánicos que son los ligamentos. Los ligamentos son como resortes, es decir, van a siempre mantener la articulación en neutro. El neutro es la posición anatómica que le enseñan a uno. Tienen como memoria, por así decirlo, no tienen un patrón de contracción, pero sí permiten llevar la articulación a neutro por su elasticidad. Esta se llama la membrana interosea, que la que ayuda es uno, cuando hacemos las fuerzas, cuando apoyamos con el brazo, impedimos que los huesos se separen. Y lo otro es cuando hacemos la supinación, si uno relaja la mano, ya se devuelve un poquito y ustedes ven ese factor elástico de los ligamentos. Así que la presentación es ahí muy bien. ¿Alguna pregunta en el antebrazo? ¿Codo? Muy bien. Muy bien. Borracho con la piel, ya quedan dos. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos o extrínsecos para que hagan la mano? O que sea los intrínsecos o extrínsecos. La mano tiene unos músculos que son intrínsecos. Intrínsecos básicamente es que está ahí en la mano. Así es sencillo de decir. ¿Cómo? Los músculos intrínsecos se llaman intrínsecos porque están en la mano como tal, no están por fuera de la mano, están dentro de la mano. Son varios pues, hay una son la eminencia tenar, que es este gorrito que tenemos acá, y la eminencia de coordinar, que es el otro gorrito que tenemos en la mano. Vamos a mirar por qué es importante únicamente. Y son varios, hay unos llamados internos que nos permiten hacer este movimiento de abducción y abducción de los dedos. Hay unos que son propios de la eminencia tenar, que son para explicarlo más, muy habilidoso. Y hay unos que llaman lumbricales, que activan un poquito la flexión de los dedos y la extensión, asistiendo a los flexores profundos. Porque es muy importante que la eminencia tenar esa musculatura intrínseca de la mano por un factor. Una cosa de las que nos va a dar trabajos en la vida es el síndrome de lumbrical. Cada uno conoce a una vecina, un familiar, algún conocido que le ha dado el síndrome de lumbrical porque han tenido que operar. Cuando la vecina le saca la consulta de que tiene las envejecimientos de la mano, o el pie, unas cositas que le da, es importante siempre mirar este musculito, el trofismo, o sea, el volumen de este músculo. Cuando uno ve que este músculo se empieza, o estos músculos que están en este lugar se empiezan a poner planchos, en comparación
quiere decir que el daño nervioso ha sido tan avanzado que ya está convirtiendo en el sistema muscular. Entonces, por eso es importante volver clínicamente la musculatura intrínseca de la mano. Aquí tenemos los dedos óseos, que hace la fusión y la reducción de los dedos. Muy bien, y la musculatura extrínseca se llama así porque está fuera de la mano, pero hace parte de los movimientos de la mano. La musculatura extrínseca tenemos una que es la parte anterior y la parte posterior. La parte posterior tenemos varios, tenemos el extensor propio del pulgar, tenemos el abdominal del pulgar, muchos que son más para la parte. Tenemos uno que es propio para el índice, el extensor propio del índice, tenemos el extensor de los dedos, tenemos una realidad muscular acá que no sé por qué lo hicieron, pero se hizo pues es propio del índice y solamente se que pasar pues, como este movimiento de extensión del menisco. Evolutivamente pues para tomar pues, como índice ahí las direcciones no sirve para nada más. Y en la musculatura pues flexora tenemos el flexor superficial y profundo de los dedos. O sea que el movimiento de abrir y cerrar de la mano es propio de la musculatura extrínseca de la mano. Por eso las lesiones que sean distales no van a comprometer la flexión exterior a menos de que se dañe el corazón. Pero si se daña el nervio, por ejemplo, mediano, y le incluye precisamente la flexión y la extensión de la musculatura ya ha pasado por ahí. Muy bien, aquí vamos con el flexor profundo de los dedos, flexor superficial y el resto pues, como la musculatura que persiste, que sea el movimiento de la mano. Importante pues como la parte ósea, el carpo, ¿cierto? Hay un músculo que se llama el hueso pisiforme, la curiosidad del escafoides. Entre estos dos pasan una vez del nudo con el nervio y el nervio mediano. Por un espacio que es confinado, está el piso, son las paredes, y encima para cargar no está ahí, la carga de la protección, que es un ligamento, sumamente fuerte, lo cual hace que el volumen o la capacidad que hay sea limitada. Entonces, ¿qué pasa? La lesión del nervio mediano, es el movimiento en el carpo, no es una lesión del nervio como tal. Inicialmente el proceso o la causa es una inflamación de las vallas tendinosas. Entonces, la causa del movimiento del carpo es una tendinitis de los flexores de los dedos. Entonces, cuando trabajamos en la parte complicada o la normalidad de todo eso, el movimiento repetitivo de todos esos 9 tendones que pasan por ahí hacen que se inflamen, o no puede haber un espacio para seguir expandiendo con la inflamación, termina comprimiendo el nervio mediano y de la comprimirse con las parestesis y las experimento de civil de los quilitas de la mano. Entonces es como un afectado que se ha otro proceso. Eso le da la facultad más como a los ortopedistas y a los fisiatras, entonces siempre es más como mayor trabajo. Y los huesos que tener en cuenta que son huesos que tienen una articulación importante, no son huesos que están confundidos o precisamente fusionados, sino que son huesos que tienen una articulación muy pobre, lo que permite cierto movimiento. Un hueso muy importante pues como clínicamente para tener en cuenta es el escafoides. Siempre que nos caemos se comienza a correr. Siempre que una persona se cae, que los días viene con un dolorcito que se llama la tabardia anatómica, cae siempre porque se están engrosando los huesitos para que tengan en cuenta. Muy bien, los ligamentos son muchos, la idea es hacer un repaso de los ligamentos, pero sí tener en cuenta que son muy importantes en la mano. Sobre todo como se llama ligamentos con el brazo del carpo, porque el que libera de la seguridad del carpo. Con respecto pues, a los rangos de movimiento de la mano, tenemos más o menos que hay unos 70, 80, 90 grados de, o sea, dependerá de cada persona, de extensión, 80 más o menos de flexión, ¿cierto? Y también hay una que se llama la desviación lunar, a base de la luna, el público, la nomenclatura, y la desviación radial. La desviación lunar son 35 grados, que es la más elástica, y la radial es un poco menor, son 20 grados. Con respecto pues, como a los dedos, tienen gran movilidad, más o menos en personas normales no hay mayor extensión pues, como las palancas, pero sí hay una articulación metacarpofalángea que genera una posición de 10 o 20 grados de extensión y llega más o menos a 110 o 90, de 90 grados de flexión. Y en las falanges tenemos 110 grados de flexión de la falange, de la articulación interfalangial proximal y más o menos 90 grados de flexión de la articulación interfalángica distal. En total, pues hay unas personas que tienen un poquitito pues, como de extensión, pero lo normal es como 0 a 10 grados.
Y el pulgar, pues el pulgar es un dedo único, es un dedo más importante de la mano, tiene una gran cantidad de movimientos, de flexión, extensión, abducción, aducción, y tiene también un movimiento especial en la mano más que se llama la oponencia, de manos operadas de los dedos, que es la pista, la funcionalidad de la mano. Siempre que vean a una persona que ha tenido traumas o lesiones en la mano, póngalas con la mano así con las paredes extendidas. Todos los deditos deben apuntar hacia el escapoides. Ahí el estrategia, donde se unen los puntitos, es el escapoides. Cuando alguno de los dedos queda así como chueco, vamos a ver una lesión ligamentaria, una lesión tendinosa. Una chocolatina no son las últimas. ¿Cuál es el truco que agarre que tiene la mano? Claro. ¿Cómo se llama eso? Negra, no, a ver, ¿qué es eso? ¿En pinza y qué más? Casi. Es importante conocer los tipos de agarre de la mano por dos cosas. Uno, por la parte de la funcionalidad. Es decir, la funcionalidad que no le sirve a respirar a la carga. Una meta que está pausible a corto plazo. Y lo segundo, cuando se toca celular, es muy común el machucar de la mano. Las personas siempre se pegan el machucar de las manos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan con una lesión, es importante ustedes apuntar la lesión clínica, qué tipo de agarre, qué tipo de lesión, qué tipo de alteración funcional está causando. ¿Por qué? Porque después se lo suturó para la persona se tuvo ya que una lesión, la persona puede quedar con un problema de agarre, se puede mandar de salud al primero, pero no le tocó. ¿Por qué? Porque quedó con una alteración funcional de la mano y es una mucha incapacidad de la discapacidad porque la mano tiene mucha funcionalidad mental. Entonces, si usted desde el puso que se perdió la carga, se perdió la función, ya no hay que sacar la chica. Entonces, los agarran la mano son sencillos. Hay uno que llama cilíndrico, con la bola así. Hay uno que llama de garra, como para llevar las bolsas, las ollas, las funciones. Uno que llama el esférico, agarrando las pelas. Ahora, hay personas que tienen lesiones de la mano y luego se hacen las pinzas como muy bien. Otros empiezan a tirar por unos expansores en los objetos cotidianos para que no puedan seguir haciendo sus cosas de forma cotidiana. Entonces, ustedes necesitan colocar, si dan una garra de pinza, si desde el principio no saben más o menos la punta de la garra de pinza, hay uno que llama el pulpar, hay uno que llama el término lateral, que es como por ejemplo cuando vamos a abrir una llave, una llave, y hay uno que llama el término terminal, que es cuando agarramos una cuchilla, una moneda, una pinza, una cosa así, que es cuando sacamos la pinza, pero el término es como agregar, es el término terminal. ¿Te lo repetimos? Sí. Uno es el cilindro, es por ejemplo para agarrar un martillo, un huevo, para tener más fuerte, nosotros como agarrar de potencia. La carne en gas, una canilla, para llevar a la olla. El otro se llama la agarre esférico, no cilíndrico, sino esférico. Y en los agarres finos, no son los agarres gruesos como para tener una alimentación. Y en los agarres finos tenemos el tripulpar, los que pegamos de los dedos. El término lateral, o sea, la terminación del dedo con el lateral del otro, que se puede hacer con cualquier dedo, es como para abrir las llaves, las cosas. Entonces, como que es más fino de todos, el terminal, la pinza más importante, que se puede también hacer con los dedos. Muy importante a las personas, sobre todo más grande de tiempo, que me han llamado esencial, personas pues, como de condicionamiento físico, evaluar todos los tipos de agarre. ¿Por qué? Porque son prédios de caídas, incluso evaluado la mano. Entonces, las personas que no se pueden agarrar bien, por ejemplo, con la garra cilíndrica, tienen más probabilidad de caerse que una persona que tenga buena garra. El otro es de las pinzas, hacer una pinza fuerte y mirar a ver si es capaz de sostenerla o si no se les va muy fácil. ¿Por qué? Porque ahora la motricidad fina, de la pinza fina para la persona hacer sus habilidades en la chapa, son más que no vamos a hacer y podemos evaluar
estaba sintiendo un poquito en la mano. Ya nos ha pasado una vez con nosotros que así, pues, digamos, un de San Pedro y la que la agarra, pues, le quedó lo de las falanges. Entonces es importante, siempre que vayan a hablar la fuerza de los dedos, si es una persona mayor o un anciano, si le ponen dos deditos, usted mira no las tenga que colgar. Si es una persona mayor, perdón, una persona de esa empresa, de los milagros, usted le dice que agarras así. ¿Listo? Ya si usted mira más o menos la fuerza de los flexores de los dedos. ¿Por qué? Porque si la persona tiene mucha fuerza y va a intentar pegar a los dedos, usted se zapa, se saca los dedos. En cambio, si está así, pues perdonando. Y mi compañero le metió los dedos, y le dice, acá le gusta el palo. Bueno. ¿Cuál es la posición de seguridad de la mano? La posición. Vaya para allá. Más o menos, sí, casi. Por ahí va. Tampoco. Por ahí lo estaban haciendo. Casi eso, casi por ahí, sí. No, eso. Ya la dejamos. La posición de la seguridad de la mano es una posición muy útil para usted en el lugar. Cuando una persona se daña la mano, o se quebró, se quemó, ya tiene la mano que hay que remitir, hay que movilizarlo en una posición segura. La posición segura de la mano es esta. ¿Por qué? Porque si queda movilizado mucho tiempo, esa va a ser la posición definitiva, o se demora mucho. Dice que se le va a pegar la mano, que se le pegue en esta posición. Más fácil para evitarla y recuperarla, que si por ejemplo dejamos la mano así derecha en un palo, o si dejamos la mano empuñada. ¿Por qué? Ya no miramos los sanguíneos para que se no se los pueden movilizar la mano. Simplemente es eso, por el sistema tendinoso de los tendones de las falanges y de la parte del pulgar. Cuando tenemos las falanges en extensión, los ligamentos están estirados. Si se quedan estirados, si se pegan estirados, es más fácil lograr una posición recogida. Entonces, cuando llevamos una cosa estirada, es más fácil recuperar que el ligamento se quede en una posición en la cual está recogido y se acorta. Más o menos eso pasa en 8 horas. 8 horas que pues, la muñeca movilizada, se la dejamos, por ejemplo, así, los ligamentos se empiezan a recorrer, a la porque es más corto. Entonces, más adelante, cuando la persona va a intentar abrir la mano, no le va a dar. Simplemente no le va a dar. Y si queda porque no tenga fuerza, porque no sea capaz, los ligamentos no van a dejar para hacer terapias, muchas terapias para abrir la mano. Entonces, si dejamos las falanges en extensión, que es esta, 0 grados, la falange aproximadamente de la música externa va a ser mucho más fácil de encontrar y la persona no se la va a pegar. A excepción de la metacarpofalange. Esta sí entiendo que los ligamentos cuando están a 90 grados tienen su máxima tensión. Entonces, parte de esto. Cuando están en extensión están relajados y ahí están pegados. Entonces tenemos esta posición de 90 grados. Y hay que mirar porque tratar de quedar con un poquito de ponencia. Entonces lo que uno puede hacer con el juego es poner una pelota de tenis o hacer una pelota pues, con el papel y hacer alguna cosa. Se la mete en la mano, le pone unas tablillitas acá, son bajas lenguas y termina pues, con el envolver. Alguien dice que le pone la mano por aceite. Le pone las gasitas, se pone así, las tabletitas y lo manda así, te da un bizcocho. ¿Cómo? Ah, bueno. Y la muñeca en 30 grados de extensión, las objetivos de extensión. ¿Y eso es para qué? ¿Por qué? Porque si la mano le queda pegada aquí como en negro o un poquito de flexión, no funcionalmente no le sirve para nada. Los primeros pierden mucha ventaja, si la mano está así, para no alcanzar las cosas es mucho más fácil. Por ejemplo, alguien que tuvo una fractura, algo así muy complejo, una lesión, un balazo, que le haya puesto todo, incluso con dolor, usted le pone la mano así, acá le puede poner un bajo de lengua, una cosa, o yeso, pone yeso, le cae estos 30 grados, le cae su política de gases, pero así, las cositas, unos tableticas para que quede derecho y lo mandamos en esta posición. Si la persona por alguna razón no se le pudo hacer nada de una infección, si la persona no, un asco y otras cosas, la mano le quedó pegada así, normalmente puede colocar es pegar la articulación cuando no se puede recuperar, si le queda así, le sirve para hacer su vasito. La revolución de la persona. Y por lo que eventualmente lo gana más fácil, ¿cierto? Más fácil ganar este tipo, pues la mano queda, por ejemplo, así, el pulgar ya se te daño, no va a ser posible hacer una ponencia, ¿cierto? Entonces, si la mano queda en esta posición, es más fácil que la persona pueda hacer un tipo de flexión, para recuperar un poquito de peso, para que la persona pueda hacer sus actividades. Y de pronto no se puede recuperar todo, se le colocan estos aparatos como los que vimos, a los utensilios de la vida diaria, la persona puede comer, puede servirle a sus dientes,
hay unos aparatos que tienen como normal, entonces se pueden ver los pies, se pueden ver los botones, etc. Es muy importante que vayan siempre el abanico en esta posición. ¿Sí? Y el del codo que es en extensión, lo vayan a mandar a la extensión, siempre se mandan a 90 grados, con cabestrillo, con el proyecto. ¿Por qué? Porque si el codo me le pegó, se daño y te va a quedar así, que no tenga la mano fuerza. No como así, no va a hacer nada. Pero si va a intentar darse la boca, va a intentar ponerse, no va a intentar por acá sí, pero no le va a dar para nada más. Entonces, la tiene aquí, se va a poner inclinar, sencillar, rascar la cabeza, ponerse aquí por acá, hacerse la barriga, cuando lo hacemos como banda. Y el hombro, si es una posición, obviamente, un poquito, pues acá le está metiendo una manita.